Mi nombre es Antonio Hernández López y el día de hoy fui al Museo del Cacao Choco Stop. Comenzamos nuestro recorrido en las selvas tropicales de Mesoamérica, donde los antiguos pueblos olmecas y mayas descubrieron una semilla especial, llamada el cacao. Este en un inicio era símbolo de dioses, fertilidad y vida. Era un objeto muy destacado y en especial valioso en esta época, tanto que se usaba como moneda de cambio. En esta época la música que se usaba eran más que nada hecha con tambores y flautas prehispánicas, usadas para hacer sonidos de selva y usarlas en rituales. Esta época ocurrió en el preclásico mesoamericano del año 1500 a.C. al 900 después de Cristo. Después de esta sala encontramos la de la época posclásica. En esta época el cacao adquirió un poder sagrado y se molía en molcajetes, mezclándose con chile, miel, maíz y esto para crear una bebida amarga reservada para sacerdotes y guerreros especiales. Los mayas la llamaban cacao y era considerada un regalo divino. Esta época ocurrió entre los años 900 a 1521 después de Cristo, siendo los objetos destacados los molcajetes, metates y las vasijas rituales. Asimismo, la música que se usaba en esta época eran los cantos de los guerreros águila y jaguar, los cuales simbolizaban la cultura de la época y su predisposición a la guerra. La siguiente sala es la sala del transporte, que representa cómo el cacao se empezó a exportar no solo de donde nació en México, sino a Europa. Esta se representa con una sala haciendo referencia a un barco marinero y en donde se transportaban grandes cantidades de mercancías. El objeto destacado en esta sala es la escenografía y los utensilios de transporte y herramientas que se usaban para transportar el cacao, como unas pinzas, martillos y los recipientes de cacao dependiendo del tamaño. Esta se originó entre la época de 1400 y 1600, en donde la música principal eran sonidos indígenas con tonos renacentistas, ya que fue el inicio de la colonia. La siguiente sala es la Sala de la Realeza, en donde se representa la corte europea y el cacao, donde lo transformaron en un índice de alto privilegio y estatus social, ya que este se servía caliente con azúcar y especias, que en ese entonces eran decoradas y hechas muy finamente. Esta era una bebida de lujo y símbolo de distinción. Los objetos destacados en esta época eran las tazas, teteras y bomboneras de porcelana fina creadas para la realeza. La música en esta época fue de estilo barroco o clásico temprano, usando instrumentos de cuerda y, por ejemplo, el clavecín. Esta época ocurrió entre los años 1600 y 1800 después de Cristo. Las siguientes salas representaron el proceso mecánico que se empezó a hacer a partir de la revolución industrial con el chocolate, produciéndolo en masa y haciéndolo accesible para todos. Los objetos y exposiciones destacadas de aquí son las prensas tostadoras y refinadoras del siglo XIX, que fueron las primeras máquinas industriales. Después también la maquinaria moderna en el proceso industrial, el cual es de 6 pasos: fermentado, secado, tostado, triturado, conchado y moldeado. En estas épocas, que abarcaron desde el siglo 1800 a mediados del siglo XX, hubo una variedad de músicas, como desde orquestas del siglo XIX hasta la música clásica ligera o instrumental, donde se escuchaba piano y cuerdas. Finalmente, llegamos a la sala final, en la que encontramos las envolturas y diseño de los chocolates. En esta se encuentra la historia visual del chocolate, las marcas y la publicidad que los rodeaban, así como la emoción que se comprendía en la época. En esta sala, los objetos destacados son los envoltorios de chocolate antiguos y los modernos. Las músicas de esta época comprenden desde jazz, bolero o música de salón,
ya que la época en la que ocurrió fue de 1930 al 2000. Después, la siguiente sala fue una demostración de cómo se hace el chocolate hoy en día, ya que este es muy importante en nuestra historia. Ha ido desde un trueque prehispánico al consumo cotidiano que existe hoy en día. Todos lo amamos y lo consumimos diariamente, pero pocas veces nos detenemos a pensar en la historia y todos los siglos de procesamiento que éste ha llevado detrás de sí. Por eso yo considero que el chocolate y la relación con la música a través de todas las épocas que éste ha cursado es relevante para nuestro día a día de hoy, ya que es un producto y alimento que todos hemos probado alguna vez en la vida y pocos nos hemos detenido a pensar de dónde viene. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Hernández López y hoy tengo el gusto de estar con Jair Tenorio. Bueno, hoy vinimos a visitar el Museo del Chocolate y pues me gustaría preguntarles su opinión. Primeramente, ¿qué fue lo más importante y relevante que encontraron en este museo? A mí lo que más me gustó fueron las chocolateras, cómo están formadas, la sala de Versalles fue lo más interesante. Muchas gracias. Pues a mí me interesó más la historia y cómo es todo este proceso de extracción y el proceso para llegar hasta pues, el consumo. Ajá. Y ahora, si tuvieran que ponerle una canción a este museo, ¿cuál sería? Yo le pondría las 4 estaciones de Vivaldi. Pues a mí me suena algo más como... Yo le pondría algo más como ochentero. No sé. Me va más esa música y no sé, algo más actualizado. ¿Y tienen alguna razón del porqué de esas canciones? No, a mí porque como que eso me inspiró en la sala. Pues a mí no más que me inspirara, sino como que, no sé, me da como que para que vibre un poquito más con la juventud. Ok, pues muchísimas gracias.